En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Ante la muerte del Papa Francisco y el próximo cónclave que elegirá al 267º sucesor de San Pedro, los medios de comunicación de toda clase de tendencias e ideologías opinan, expresan, vamos a decir, sus esperanzas y los ideales que tienen en el próximo pontífice. Los mismos creyentes, los católicos, en sus redes sociales comparten imágenes, comentarios, etc. Y se hace todo esto con una mentalidad totalmente mundana, ajena al pensamiento católico. La mentalidad mundana de izquierdas y de derechas, de progresistas y conservadores, como si la Iglesia se regiese por ello, o como si la Iglesia tuviera que regirse por esos principios de la política mundana. Se expresan por un lado esperanzas, por otro lado miedos. Miedos de los conservadores a que salga un papa progresista, que rompa con la tradición de la Iglesia y traspase los límites del dogma católico. Esperanza de los conservadores en que salga un papa que defienda el dogma católico, levante la espada de la palabra de Dios y, sin temor alguno al mundo y a las ideologías y a congraciarse con nadie, exprese la verdad. Miedo de los progresistas a que venga un papa conservador que retroceda en la supuesta modernización de la Iglesia, llevada a cabo sobre todo también muy, vamos a decir, de una forma muy manifiesta en el último pontificado. Estos liberales progresistas favorables a esa discontinuidad, a esa mentalidad de la ruptura con la tradición de la Iglesia. Esperanza de estos progresistas en que salga un papa de la misma línea que su propio pensamiento, que tiene su propio pensamiento, un papa que se congracie con el mundo, con la modernidad, sin preguntarse tan siquiera si no estamos apostatando de la fe, si no estamos renunciando al legado de la tradición, si no nos estamos apartando del Evangelio de Jesucristo. No necesitamos un papa de derechas o de izquierdas, un papa conservador, un papa liberal. Necesitamos un papa de Jesucristo, un papa de su Evangelio, un papa que no tenga miedo a las opiniones, a las modas, a las ideologías, al pensamiento del mundo. Necesitamos un papa que no se deje condicionar por sus propias carencias o por sus propios pensamientos, sino un papa fiel a la doctrina católica. Necesitamos un papa, como ha dicho algún personaje en estos días, necesitamos un papa netamente católico, que conserve, que defienda, que anuncie el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo en su pureza. El Evangelio de Jesucristo, como decía el pobrecillo de Asís, San Francisco, sine glosa, sine glosa. Por eso, mis queridos hermanos, os invito a rezar por el Santo Padre, por su eterno descanso. Fuera de toda canonización en vida y post-mortem, canonización que la Iglesia hace mediante un proceso, hemos de rezar por los difuntos. Ante la realidad de la muerte, el cristiano, fuera de elogiar al difunto, ha de ser consciente del juicio de Dios, de la suerte eterna, del cielo, del purgatorio, del infierno, y hemos de rezar, lo hace la Iglesia todos los días, en la Santa Misa, en el oficio, por sus difuntos. Reza, da limosnas, hace buenas obras, para que todos ellos sean sufragios por el eterno descanso de aquellos que han pasado de este mundo a la eternidad. El juicio le corresponde a Dios. Y os invito también a rezar mucho, a ofrecer sacrificios, penitencias por el próximo cónclave importante, donde los cardenales tienen la misión importantísima de elegir al romano pontífice, para que éste sea un pastor según el corazón de Cristo, para que éste sea el papa que Dios quiere,
para que éste sea un defensor y propagador de la verdad del Evangelio. Por eso recemos y recemos insistentemente, uniendo a nuestra oración el sacrificio. Y esto todo nos recuerda lo que las palabras del introito nos proponen, tomando las palabras del apóstol San Pedro. Aspirad, desead esa leche sin adulteración. Es el programa que nos ofrece el introito de hoy a los bautizados que ayer deponían aquellas vestiduras blancas que les vistieron el día de la vigilia pascual. Ayer los que fueron bautizados se despojaron de su alba y hoy, mezclados ya con todos los cristianos, con el resto de sus hermanos, han de vivir en el día a día su condición de cristianos. He aquí la exhortación, el anuncio de la Iglesia a todos nosotros, a sus hijos, tomando las palabras del apóstol. Como niños recién nacidos, ansiad la leche espiritual, no adulterada. Y nosotros estamos acostumbrados, tristemente, en nuestro mundo moderno, a las cosas adulteradas. Vivimos en la sociedad de los sucedáneos, de aquello que aparentemente es, pero en realidad no es. Nosotros vivimos en el tiempo donde por razones, vamos a decir, prácticas, de productividad, incluso médicas, nos servimos de la ciencia para adulterar las cosas, cambiarlas en beneficio de la salud o de otros criterios. Simplemente basta ir a un supermercado y ver los estantes y allí tenemos todas las opciones. Cosas curiosas: café sin cafeína, leche sin lactosa, cerveza sin alcohol, pan sin gluten. Nuestra sociedad está acostumbrada a esto, a lo sucedáneo, a lo adulterado. El apóstol nos enseña, nos exhorta a buscar esa leche, que es la doctrina católica, sin adulteración. Porque es la tentación de la época apostólica, pero también la tentación de todos los tiempos a lo largo de la historia de la Iglesia. Es la tentación del hombre creyente, el querer amoldar el Evangelio a nuestros propios criterios, a nuestras propias modas, a nuestros propios gustos, incluso llegando a la aberración actual de querer justificar nuestro pecado bajo el velo de la virtud, de querer justificar nuestro pecado argumentando en la palabra de Dios. No fe adulterada, sino esa fe que es esa leche materna, esa leche sin contaminación, esa leche verdadera. Como niños ansiad la leche materna, no la adulterada. Volvemos a esas palabras de Cristo en el Evangelio. Si queréis entrar en el reino de los cielos, habéis de haceros como niños. Y la característica de esa infancia espiritual que hemos de vivir como cristianos, a pesar de ser viejos en años y en pecados, es la inocencia. Inocencia, pureza de la fe. Y ahí cabe recordar las palabras de San Vicente de Lérins en su canon de la tradición. La pureza de la fe, aquello que la Iglesia ha creído siempre, en todas partes y por todos. Esa es la pureza de la fe. Cuidado con el afán de novedades. Cuidado con el afán de novedades, cuidado con estos sabios del mundo que retuercen las palabras, que utilizando las mismas palabras de la tradición, las cambian el significado y las llenan de un contenido que extraña al lenguaje católico, que extraña a la fe verdadera. Hemos de buscar la pureza de la fe y por eso también la exigencia de todo católico de formarnos en la doctrina, de estudiar el catecismo, que no es cosa de niños pequeños de primera comunión o de confirmación. Aquello que no se relee, aquello que no se estudia, aquello que no se atiende, no se sabe y no se conoce. Y podemos salir a la calle, a las puertas de nuestras iglesias y preguntar sobre verdades de la fe y vemos como nuestro tiempo, incluso dentro de la misma iglesia, se caracteriza por una ignorancia tremenda en la fe católica, en las verdades. Porque no dedicamos tiempo. Tenemos tiempo para todo, para el relajo, para la televisión, para las redes sociales, para el móvil, pero no tenemos tiempo para estudiar.
y hay que estudiar para que la verdad ilumine nuestro entendimiento y mueva nuestro corazón al bien obrar. Hemos de buscar la pureza de la fe. La pureza de la fe, que es la pureza del Evangelio de Jesucristo. Fijaos, el Señor, que es el Verbo del Padre, ha hablado con palabras que nosotros podemos entenderle, palabras que son asequibles a nuestro entendimiento. Y el Evangelio es sencillo, el Evangelio es para los sencillos. No es un lenguaje rebuscado, no es un lenguaje escondido, vamos a decir gnóstico, no. Jesús habla clarito en el Evangelio y nos dice las verdades tal y como son. El Señor no nos engaña ni puede engañarse. Estudiábamos en el Catecismo. Esta es la victoria que vence al mundo, decía el apóstol San Juan, vuestra fe. Cristo es la verdad. Esta es la victoria que vence al mundo. Cristo es la verdad. Y nosotros, si creemos en Cristo, vencemos al mundo y con él al pecado y con él a Satanás. Hemos de imitar a los niños en la inocencia, en esta búsqueda de esta leche materna sin adulteración, en la fe católica, la fe de nuestros mayores, la fe de la tradición de la Iglesia, la fe de los santos, la fe de los santos. Inocencia que se ha de manifestar también en nuestras purezas, en la pureza de costumbres. Pureza de costumbres, porque no solamente hay que ser santos, sino que también hay que parecerlo. Tenemos que vivir conforme a nuestra condición cristiana. Y he aquí la contradicción constante que vivimos cada uno de nosotros, expresada por el apóstol San Pablo. El bien que deseo no lo hago y el mal que no quiero es lo que termino realizando. Hemos de pedir el don del Espíritu Santo, el don de fortaleza, para vivir conforme a nuestra condición cristiana. Y en todo momento y en toda ocasión, en público y en privado, en nuestra vida familiar y en nuestra vida laboral y social, en la Iglesia y fuera de ella, dar testimonio de nuestra condición cristiana por la pureza de costumbres. Externamente mediante nuestras obras, imitando a los santos. Qué grandes maestros, qué grandes hermanos tenemos para imitar. Todos ellos, de toda condición, nos enseñan, también en nuestras condiciones actuales de nuestra vida moderna, a vivir la fe con todas sus consecuencias, apartándonos de todo aquello que no es conforme a nuestra condición cristiana y viviendo, buscando agradar a Dios en las cosas grandes, pero también en las más pequeñas, en las del día a día. Pureza de costumbres que ha de ir unida a la pureza de intención, a la pureza de corazón, a obrar rectamente, conforme a la verdad del Evangelio y con la intención que hemos de tener en todas nuestras obras, agradar a Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo el apóstol San Pedro cuando el Sanedrín lo amenazaba de encarcelarlo a él y a Juan por curar a aquel paralítico. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay que obedecer a Dios antes que a nosotros mismos, que a nuestra propia voluntad. Hay que morir a ese hombre viejo que hay en cada uno de nosotros. Pureza de conciencia que nos ha de llevar a vivir agradando a Dios, buscando su gloria, la extensión de su reino, la salvación de las almas. Pureza de intención que nos ha de apartar de buscar nuestra propia comodidad, de congraciarnos con los demás, de buscar el aplauso, de aparentar la hipocresía ante los demás. Ansiad la leche materna, no la adulterada. Es una invitación del apóstol San Pedro en este primer domingo de Pascua, que nos recuerdan esos preceptos de la Iglesia, de la confesión y de la comunión anual por Pascua de Resurrección. Confesarse una vez al año en peligro de muerte si se ha de comulgar, y comulgar por Pascua de Resurrección. Es lo mínimo indispensable que la Iglesia nos pide para garantizar en nosotros la vida de la gracia. Hemos de confesar, hemos de cumplir con el precepto de la comunión pascual.
Y si vivimos apartados permanentemente de la gracia, de esta leche materna que Dios nos derrama sobre nosotros como alimento para nuestras almas en los sacramentos, lo único que tendremos en nosotros es muerte, lo único que tendremos en nosotros es pecado, lo único que tendremos en nosotros es un alma desnutrida sin alimento. Hay quienes en esta contraposición de progresismo y tradición, de liberales y conservadores, quieren también contraponer misericordia y justicia divina y trasladan a Dios las mismas contraposiciones que se dan en la sociedad. Hoy es la fiesta de la Divina Misericordia, fiesta que el Papa Juan Pablo II quiso instituir en este primer domingo de Pascua, basado no en unas revelaciones privadas, que si bien vinieron a recordar algo que está permanentemente presente en la revelación. Desde la primera página de la Sagrada Escritura, donde Dios nuestro Señor, en vez de destruir al hombre, de olvidarse de él, de hacerlo desaparecer, proyecta un plan de misericordia y de compasión para aquellas criaturas que, habiéndose rebelado contra él, desobedecieron el primer mandato. Si tenemos que buscar un credo en el Antiguo Testamento, un credo que manifieste la fe del pueblo de Israel en ese Dios que se ha revelado, es: el Señor es clemente y compasivo, rico en misericordia, siempre dispuesto al perdón. Ese es el Dios cristiano, ese es el Dios que Jesucristo nos ha enseñado. Aunque nosotros a veces tengamos deseos de una justicia a lo humano y no a lo divino, la justicia de Dios se ha realizado y el castigo que nos merecíamos lo cargó nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz. Él cargó sobre nosotros la justicia que a nosotros había de infligirnos el castigo, para aplicarnos a nosotros su misericordia. Dios es justo y Dios es misericordioso, y en ambos atributos no hay contradicción. Ahora es tiempo de la misericordia, y en el momento de la muerte, en el momento en que nuestra alma haya de presentarse delante de Dios, llegará el momento de la justicia, y ya se habrá terminado el tiempo de la misericordia. Por eso ahora, mis queridos hermanos, creamos en esta misericordia de Dios, esperemos en esta misericordia de Dios, amemos esta misericordia de Dios, y esto nos llevará a una vida penitente por nuestros pecados, a una vida de buenas obras y de santidad para corresponder con corazón contrito al amor misericordioso de Dios. La misericordia de Dios no es la falsedad que algunos quieren presentar, de un Dios que es indiferente ante el bien y el mal, de un Dios que le da igual que hagamos pecados o que obremos virtud. Eso es aberrante. Cualquier persona con sentido común y dos dedos de frente entiende que no puede ser así. Dios es misericordioso porque perdona al alma arrepentida, al alma que reconoce su pecado, al alma que busca el perdón, al alma que como niño busca esa leche no adulterada de la misericordia de Dios. Y la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Él conoce lo más íntimo del corazón humano, y ese principio de la doctrina católica de internis nequo ecclesiae, del interior de las personas, ni la misma Iglesia juzga, hemos de respetarlo. El juicio le corresponde a Dios nuestro Señor, y ante Él hemos de vivir con cierto temor, un temor que nace del amor, porque aquel que ama teme ofender, aquel que ama teme apartarse de aquel que es la fuente de la misericordia, de la compasión. En la misericordia de Dios está nuestra salvación, ¿Qué podemos decir todos los que estamos aquí sino que somos pecadores y que Dios en su misericordia nos ha perdonado? Y que Dios en su misericordia nos perdona, siempre que con arrepentimiento nos acerquemos a recibir el sacramento del perdón, cauce ordinario de esa misericordia. Insufló su espíritu, hemos leído en el Evangelio, y les dio el poder de perdonar los pecados. A quienes se le perdonéis le quedan perdonados, a quienes se le retengáis
le quedan retenidos. No se puede perdonar a aquel que no está arrepentido. No se puede perdonar a aquel que no reconoce el perdón. No se puede perdonar a aquel que presume de su pecado y argumenta en una misericordia falsa de Dios su salvación. No se puede perdonar a aquel que vive desesperado de la misericordia de Dios. No se puede perdonar a aquel que vive con corazón endurecido. No se puede perdonar a aquel que es impenitente. Pero del resto, Dios lo perdona si con corazón contrito, humilde, reconocemos nuestro pecado. En este día de fiesta, en este domingo de la Divina Misericordia, Dominica in Albis, la Iglesia nos invita, nos ofrece para ganar una indulgencia a todos aquellos que con las condiciones habituales se acerquen a recibir el sacramento de la confesión y el sacramento de la comunión. Os invito a todos a invocar la Divina Misericordia. Oh Jesús, misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que supera todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando, asistiendo a los pobres afligidos y enfermos. Tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.